Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, cuando son las 2:01 de la tarde, hora central europea. Varias noticias importantes de últimas horas que les tenemos que contar aquí en Negocios Televisión. La primera de ellas es que el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha pedido en las últimas horas una rápida expansión del arsenal nuclear del país, citando los actuales ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur como un mayor riesgo para la seguridad nacional de su propio país. Según la Agencia Central de Noticias de Corea, mientras inspeccionaba el destructor, uno de los destructores de su ejército, Kim Jong-un ha insistido en que la intensificación del nexo militar y la demostración de fuerzas entre Washington y Seúl, decía literalmente el propio Kim Jong-un, son la manifestación más obvia de su voluntad de iniciar una guerra y la fuente de la destrucción del ambiente de paz y seguridad que actualmente vive, según él, la región. Los comentarios de Kim Jong-un y los ejercicios se produjeron después de que el presidente surcoreano Lee Jae-myung dijera que su país tomará pasos proactivos y graduales, eso sí, para restaurar la declaración de Panmunjom de 2018, que describió, eso sí, el marco para la desnuclearización de la península. Por lo tanto, Kim Jong-un, que ha instado, esa es la última hora importante que les tenemos que decir, a Corea del Norte a ampliar su arsenal militar. También tenemos que contarles que Israel, el ministro de Finanzas israelí, que no se corresponden esas imágenes, pero contarles esa última hora también que nos llega, y ahora nos centramos de nuevo en Ucrania, porque esas imágenes que veían ustedes eran imágenes de ataques que había sufrido Ucrania en las últimas horas, pero antes les tenemos que contar que el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha dicho en el día de hoy que el grupo militante palestino Hamas está bajo gran presión y también ha instado a no aceptar un acuerdo parcial en Gaza, llamando a su país, a Israel, a luchar solo para ganar. Además, Hamas se encuentra bajo una gran presión por la ocupación de Gaza, ya que entiende que esto la elimina y pone fin a la historia. Por lo tanto, intenta detenerla volviendo a un acuerdo parcial, precisamente, decía, como les digo, el ministro de Finanzas israelí. Por eso no debemos ceder y ofrecerles al enemigo un salvavidas. Hay que continuar hasta el final y ganar y recuperar a todos los rehenes de una sola vez. Es lo que decía, por lo tanto, Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas israelí, en una declaración, en una publicación en Twitter, añadiendo además que un acuerdo parcial abandonaría a la mitad de los rehenes israelíes retenidos por Hamas y conduciría a poner fin a la guerra en derrota. Los comentarios de Smotrich siguen a la aceptación por parte de Hamas en las últimas horas de la última propuesta de alto al fuego en Gaza y se hace eco de las afirmaciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de que Hamas está bajo, ojo a esto, una inmensa presión, era lo que decía Benjamin Netanyahu. Por otra parte, contarles que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, también una última hora importante, Sergei Lavrov, ha dicho hace escasos minutos en una entrevista con Rossiyat 24, un medio ruso, que los cambios territoriales son a menudo un componente integral para alcanzar acuerdos. Ha hecho este comentario Lavrov al recordar los comentarios del presidente finlandés Alexander Stubb sobre los acuerdos de 1944 entre la URSS y Finlandia, que el líder hizo durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Donald Trump ayer mientras discutía la solución de Ucrania. Lavrov también ha revelado, eso sí, que durante su llamada telefónica de ayer Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, confirmaron su entendimiento de que la crisis en torno a Ucrania debe resolverse de tal manera que no vuelva a ocurrir y que se tengan en cuenta los intereses legítimos de todos los estados de la región de Rusia. También contarles que el ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignacio Cassis, ojo a esta información de última hora, ha declarado hace escasos minutos que su país concederá inmunidad al presidente ruso Vladimir Putin si viaja a Suiza para una conferencia diplomática para discutir la paz
en Ucrania, a pesar de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. Decía el comunicado del ministro de Asuntos Exteriores suizo: Suiza está muy dispuesta a hacerlo, incluso con poca antelación. Por lo tanto, es lo que declaraba ese comunicado de Kasich a los periodistas durante una rueda de prensa en referencia a una posible reunión entre Putin y el presidente ucraniano Zelensky en Ginebra. Además, también decía Kasich, el ministro de Asuntos Exteriores suizo, decía: por cierto, he reiterado esta disposición en mis contactos con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante los últimos meses. El presidente francés, eso sí, hay que recordarles que Emmanuel Macron sugería en la mañana de hoy, después de esa reunión que tuvo lugar ayer en Estados Unidos con líderes europeos Zelensky y Donald Trump, sugería previamente Ginebra como un posible lugar para una reunión bilateral entre Putin y Zelensky, afirmando que la reunión debería tener lugar en un país neutral del territorio europeo. Y por otra parte, miramos a Estados Unidos, porque el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha dicho también en una entrevista que ha tenido hace escasos minutos con la CNBC que la organización de la cumbre de la semana pasada en Alaska fue una demostración de fuerza, decía, del presidente estadounidense Donald Trump hacia Rusia y su presidente Vladimir Putin. Decía literalmente Bessent: fue como invitar a tu vecino incontrolable a tu casa y mostrarle tu estuche de armas, afirmaba por lo tanto el secretario del Tesoro de Estados Unidos. El funcionario estadounidense también añadía en dicha entrevista a la CNBC que espera que pronto se celebre una reunión bilateral entre Putin y el presidente ucraniano Zelensky, y enfatizaba que ambas partes están listas para el fin de este terrible conflicto. Además, señalaba también Bessent que una de las vías que Washington está utilizando para convencer a Putin de que ponga fin a la guerra es el aspecto económico, ya que Rusia ha sufrido en ese sentido desde que lanzó un ataque contra Ucrania en el año 2022. También, a raíz de esta noticia, contarles también que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha declarado en dicha entrevista a la CNBC americana, bueno, pues ha dicho que la administración Trump planea aumentar aún más los aranceles a la India por su importación de petróleo ruso. También ha descartado la posibilidad de interferencias entre las negociaciones comerciales de Washington con la Unión Europea y las negociaciones sobre la guerra en Ucrania, afirmando que los problemas relacionados con el impuesto a los servicios digitales de la Unión Europea no obstaculizan ahora mismo el acuerdo de paz con Ucrania. Y hablando de Europa, hay que contarles también que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado hace escasos minutos que los líderes de la Unión Europea están discutiendo el progreso hacia la paz en Ucrania durante una reunión virtual del Consejo Europeo a lo largo de la mañana de este martes. En Washington, decía precisamente Ursula von der Leyen a los periodistas, en Washington hemos avanzado en las conversaciones sobre fuertes garantías de seguridad para Ucrania, el fin del derramamiento de sangre, las sanciones y el regreso de los niños secuestrados. Es lo que, por lo tanto, les digo, escribía en declaraciones tanto a los medios como en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Las declaraciones se producen, eso sí, después del día de ayer, en el que Ursula von der Leyen y otros líderes europeos, al igual que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con Zelensky, el presidente de Ucrania, y se reunieron todos en la Casa Blanca con Donald Trump. Por lo tanto, von der Leyen, que ahora añade que continúa la estrecha cooperación en este asunto, pero eso sí, desde tierras ya europeas. Por lo tanto, la Unión Europea debate el progreso de la paz en Ucrania. Y centrando otra vez el punto de vista en el conflicto de Rusia y Ucrania, lo que tiene que ver más con la guerra, ya le mostrábamos esas imágenes hace un tiempo, se las volvemos a mostrar ahora para contarles, eso sí, ahora ya la noticia de que 3 personas han fallecido y 33 han resultado heridas como resultado de un ataque con misiles en el centro regional de Zaporilla. Es lo que ha informado el martes por la mañana la Policía Nacional de Ucrania. Según el comunicado, investigadores ucranianos, incluyendo la policía y los servicios de seguridad, han abierto un proceso penal por el ataque ruso ocurrido en la noche del lunes al martes, es decir, en la madrugada de ayer. Los ataques en toda la región emplearon misiles, drones y artillería, causando daños a viviendas, infraestructuras y vehículos en toda la región. Ucrania, por lo tanto, ha condenado en las últimas horas los ataques en curso y ha afirmado que Moscú continúa su campaña contra la población civil a pesar de los esfuerzos de paz.
También contarles que las fuerzas de defensas aéreas rusas han confirmado en las últimas horas que han derribado este martes por la mañana, ojo a esto, 23 vehículos aéreos no tripulados UAV del gobierno ucraniano, más de la mitad de los cuales fueron derribados sobre la región de Volgogrado, donde los restos del dron provocaron un incendio en una refinería de petróleo durante la pasada noche. El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado también que 13 drones fueron destruidos en la región. Eso sí, drones, por lo tanto, ucranianos se siguen atacando por parte de un lado y de otro. Y a raíz de esos drones, contarles también que drones ucranianos han provocado también un incendio en una refinería de petróleo de Volgogrado. Se lo contábamos hace escasos minutos y le ampliamos dicha información, ya que los restos de un dron ucraniano han provocado un incendio en una refinería de petróleo en la región rusa de Volgogrado y han provocado un incendio en el techo de un hospital también. Es lo que ha informado la administración de la región en Telegram, diciendo que los bomberos siguen trabajando a estas horas en el lugar para localizar y extinguir los incendios. Según datos preliminares, no hubo víctimas que reportar. Los pacientes del centro médico, eso sí, continúan recibiendo atención programada en otros departamentos a los que han sido trasladados. Declaraba, por lo tanto, el gobernador de la región, Bocharov, según ha informado la administración rusa. Y también contarles que Ucrania ha denunciado que Rusia ha lanzado una huelga masiva en el sector energético. El ministro de Energía de Ucrania ha anunciado en las últimas horas de este martes que Rusia ha llevado a cabo un ataque masivo contra las instalaciones energéticas de Ucrania en la región de Poltova con misiles cruceros y drones. En un comunicado, el ministerio ha detallado que el último ataque a las infraestructuras de refinación de petróleo se ha registrado en junio. Este último ataque ha provocado incendios a gran escala y decía dicho comunicado, el enemigo continúa con ataques terroristas sistemáticos contra las infraestructuras energéticas de Ucrania, lo cual constituye una violación directa del derecho internacional humanitario. Desde marzo de 2025 se han llevado a cabo más de 2.900 ataques a las infraestructuras energéticas de Ucrania, es lo que declaraba, por lo tanto, el Ministerio de Energía ucraniano. Además, también añadía en dicho comunicado que varias decenas de drones han atacado en los últimos días y semanas una de las instalaciones de producción del sistema de transporte de gas ucraniano, dañando la parte terrestre de la infraestructura, mientras especialistas siguen evaluando la situación de dicha instalación. Y ahora, eso sí, miramos un poquito al bloque de Oriente Medio, y contarles también una última hora, y es que el ministro de Israel, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha atacado este martes por la mañana a su homólogo australiano Anthony Albanese en medio de una creciente tensión entre ambos países. Decía Netanyahu, precisamente, en una publicación en su cuenta de Twitter, la historia recordará a Albanese por lo que es un político débil que ha traicionado a Israel y ha abandonado a los judíos australianos. Declaraba, por lo tanto, eso Netanyahu en Twitter, en su cuenta oficial. Además, Australia, eso sí, recordarles que ya anunció su intención de reconocer el Estado de Palestina en otoño, ha revocado la visa de diputado israelí de extrema derecha de Simcha Rothman, citando sus comentarios incendiarios en los últimos meses y en las últimas semanas. En respuesta a ello, Israel canceló ayer las visas de los diplomáticos australianos asignados a la autoridad palestina, intensificando la disputa diplomática, por lo tanto, entre ambos países. Por lo tanto, como les venimos diciendo, Netanyahu, que ha cargado contra el presidente de Australia y lo ha acusado de traicionar a su pueblo, de traicionar a Israel. También contarles que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar ha declarado en las últimas horas de este martes también haber recibido una respuesta positiva a la nueva versión de las propuestas de alto al fuego en Gaza. Es lo que ha confirmando que es una gran medida coherente con las últimas propuestas del gobierno de Israel. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, que ha participado activamente en los esfuerzos de mediación, ha afirmado también estar a la espera de la reacción de Israel. Sin embargo, el Ministerio ha advertido que no existen garantías de que se acuerde un alto al fuego, salvo la necesidad de que ambas partes lo respeten. No obstante, eso sí,
el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encuentra bajo presión de la extrema derecha de su coalición gobernante para que no acepte un acuerdo parcial y continúe combatiendo a Hamás hasta el final de la extinción del grupo terrorista de Hezbollah y de Hamás. Por lo tanto, Qatar, que cree, la noticia, que cree que la respuesta de Hamás es coherente con la propuesta de Israel. Aparte de eso, también contarles, bueno, pues enfocándonos de nuevo a España, contarles, eso sí, enfocados a España y sobre todo Portugal. ¿Por qué? Dirán ustedes. Bueno, pues porque España, la noticia de última hora es que acumula ya 32 detenidos por incendios forestales en este verano de 2025. El último, en el día de hoy, se ha detenido a una persona, ha sido detenida y ya van, por lo tanto, 32 relacionados con los incendios forestales de este verano. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido, por lo tanto, como les digo, 32 personas y 93 más figuran como investigadas por su relación con el origen de los incendios forestales registrados en España desde el pasado 1 de junio. Y hay actualmente 188 investigaciones policiales abiertas, según datos proporcionados este martes por el Ministerio de Interior. Se trata, la persona arrestada en el día de hoy, de una persona, por lo tanto, se trata de una persona más arrestada, sí, y una nueva investigación respecto a ayer, lunes, cuando informaron de que la Policía Nacional había detenido a 9 personas y había imputado a otras 7, mientras que la Guardia Civil había arrestado a 22 individuos y otros 85 están siendo investigados. Decía precisamente el Ministerio en redes sociales: prender fuego no queda impune, los actos tienen sus consecuencias y lo están viendo la gente a partir de ahora, de esas detenciones y de esas investigaciones. Eso sí, contarles también que Pedro Sánchez ha anunciado en Cáceres, en el día de hoy, cuando ha visitado la provincia extremeña, que el Gobierno declarará como zonas afectadas por emergencia de protección civil varios territorios incendiados en España. Eso sí, contarles también que Castilla y León ha alertado del riesgo de incendio en toda la comunidad, en el día de hoy también, y ha declarado alarma extrema en zonas como León, Zamora o incluso también Palencia. Recordarles, antes de cambiar de tema, que, bueno, que no solo están sufriendo los incendios España, los peores incendios en años, y sobre todo la comunidad de Galicia, que se está viendo afectada, sobre todo, mayoritariamente, gran parte de su terreno, por las llamas ocasionadas por esos incendios forestales, sino que también nuestro vecino Portugal también se encuentra teniendo, y las autoridades, bomberos, policía y sobre todo voluntarios que están acudiendo a Portugal para intentar acabar con lo que los muchos portugueses en las últimas horas califican como el incendio más grave o uno de los más grandes de su historia. Por lo tanto, en Portugal también no perdemos de vista ese incendio que está teniendo lugar en varios puntos, desde el norte al sur del país luso. Bueno, pues contarles que eso, que está siendo el incendio uno de los peores, si no es el peor de la historia de Portugal, uno de los peores. Por lo tanto, tanto España como Portugal se ven envueltas, se siguen viendo envueltas en llamas debido a muchos incendios, debido a, sobre todo, causas provocadas por los humanos. Y cambiamos un poquito de tercio, como les decía, y cambiamos el paso para decirles que enfocarnos un poquito en el aspecto económico y decirles que la Unión Europea va a devolver o devolverá en un principio el borrador de la declaración comercial a Estados Unidos. La Unión Europea, por lo tanto, va a devolver un borrador de la declaración comercial conjunta a Estados Unidos, un paso que podría suponer la puesta por escrito de su reciente acuerdo. Decía precisamente, declaraba el martes el portavoz de la Unión Europea, Olof Gil, decía: puedo confirmar que hemos devuelto ya el borrador de la declaración conjunta a Estados Unidos. Sus declaraciones, la de Olof Gil, el portavoz de la Unión Europea, fueron citadas por los periodistas de New York Times en X. El bloque, eso sí, no ha revelado el contenido del borrador hasta el momento, pero, como ven ustedes, es una buena noticia, ya que la Unión Europea le habría devuelto el borrador de las declaraciones comerciales a Estados Unidos. Por lo tanto, parece que empieza a haber sinergias, a haber puntos de acuerdo entre la Unión Europea y el país americano. También contarles otra noticia y es que las acciones de los fabricantes europeos de defensa
han caído este martes tras las conversaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ucraniano Zelensky, líderes europeos con la esperanza de alcanzar un acuerdo de paz en la guerra entre Rusia y Ucrania. Si bien no se ha alcanzado una solución definitiva, se está planeando una reunión de Zelensky con el presidente ruso Vladimir Putin, posiblemente dentro de 2 semanas, como le venimos contando. De momento no se sabe la fecha ni si se hará o no, eso sí, parece que sí, y no sabemos tampoco en qué sitio se hará. Hay varios países, hay varias ciudades, por ejemplo Ginebra, Roma, Helsinki, también se hablaba también incluso de Budapest. Bueno, pues no sabemos todavía. Lo que sí sabemos ya es que los fabricantes de armas, por ejemplo, el fabricante de armas alemán Rheinmetall AG se ha desplomado en el día de hoy un 3,87%, la italiana Leonardo S.p.A. se ha desplomado un 4,97% y Thales S.A. ha perdido un 2,60%. Los contratistas de defensa británicos BAE Systems ha caído también un 2,37% y la sueca SAP ABS ha bajado un 3,98%. Por lo tanto, las acciones de defensas europeas que han caído en medio de las conversaciones de paz en Ucrania. También contarles, mirando antes de que, eso sí, seguir mirando en el día de hoy las bolsas europeas, contarles cómo habían abierto. Y es que las principales bolsas europeas han cotizado a la primera hora de la mañana de este martes entre estables y al alza en la preapertura del martes, mientras los inversores asimilaban el último encuentro del presidente todavía Donald Trump con líderes europeos y Zelensky en la Casa Blanca. Se reveló que un encuentro presencial entre el presidente Zelensky y el presidente ruso podría tener lugar próximamente, como les venimos diciendo aquí reiteradamente en Negocios Televisión. Bueno, pues contarles que el DAX y el FTSE 100 se mantuvieron al principio de esta mañana prácticamente sin cambios. Al mismo tiempo, el Eurostoxx 50 avanzó un 0,15% y el K40 alemán un 0,11%. Tanto el euro como la libra también se mantuvieron estables frente al dólar y, eso sí, cotizando a 1,16 y 1,34 euros respectivamente. Por lo tanto, como les digo, Europa que se mantiene estable o al alza en la preapertura debido a los avances en Ucrania. También contarles esa imagen que verían ustedes sobreimpresionada en pantalla hace un momento, se lo vamos a volver a mostrar, y es que las acciones de Intel han subido, ojo a esta noticia importante, un 6% en las operaciones previas a la apertura del mercado el martes tras la noticia de que el gigante tecnológico ha firmado un acuerdo con SoftBank que se ha comprometido a invertir, ojo a esto, 2.000 millones de dólares en acciones ordinarias de la compañía. El acuerdo parece haber renovado el optimismo de los inversores en el fabricante de chips, que se había visto afectado por los recientes rumores de que la administración Trump podría adquirir una participación del 10% en la compañía. Al mismo tiempo, el interés de Washington en fortalecer la fabricación nacional de chips podría ayudar a Intel a reducir la brecha con sus competidores en medio de los esfuerzos por reestructurar su negocio. A esta mañana, sobre todo de madrugada, las acciones de Intel subían un 5,62% antes de la apertura del mercado europeo, cotizando, eso sí, a 23,66 dólares cada una. Y también contarles para terminar, eso sí, que el presidente de Xiaomi, Lu Wenbin, ha anunciado este martes que su compañía lanzará su vehículo eléctrico en Europa en el año 2027. La compañía ha revelado en su último informe de resultados que para la fecha del 30 de junio de 2025 había establecido 335 puntos de venta de vehículos eléctricos inteligentes en China continental y que planea ampliar aún más su presencia en ventas y servicios. Además, el director ejecutivo Lei Jun, como les vengo diciendo, ha mencionado en julio, ya mencionó en julio, que Xiaomi está considerando la posibilidad de expandir su negocio de vehículos eléctricos al extranjero en el año 2027, expandiéndose más allá del mercado europeo. Por lo tanto, Xiaomi que dice y ya confirma que va a lanzar vehículos eléctricos en Europa, en el territorio europeo, pero eso sí, será en el año 2027. Bueno, pues con todo esto, estas son las noticias que deben saber. Vamos a hacer una pequeña pausa, una pequeña pausa publicitaria, pero no se muevan porque enseguida volvemos aquí en Negocios Televisión para contarles más noticias.